Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, de los relatos que inspiran, que transmiten energía positiva, y también de aquellas historias que invitan a la reflexión y merecen ser meditadas. Las tardes en el pueblo de Valverde solían ser tan silenciosas como una oración que aún no se ha pronunciado. El río corría despacio, y la luz del sol caía oblicua sobre el agua como fragmentos de oro frágil. A la orilla, entre las copas de los árboles descoloridas por el viento y la niebla, se encontraba la pequeña choza del viejo curandero don Hilario. Decían que vivía allí desde hacía más de 30 años, desde su juventud hasta que su cabello se volvió tan gris como la ceniza. Con solo unos frascos de hierbas, una vieja Biblia y una fe que nadie podía sacudir, Hilario no era rico. No tenía más que sus manos endurecidas y una sonrisa bondadosa. Curaba con hojas recolectadas en las laderas, raíces secas y oraciones susurradas. Algunos solían decir, él no es médico, solo un soñador que cree en Dios. Pero esas mismas manos soñadoras habían salvado a muchos de la fiebre y a muchos niños de noches de enfermedad mortal. Miguel, el joven huérfano, era el único en Valverde que creía plenamente en él. Llegó a su vida cuando tenía solo 10 años, después de una temporada de lluvias que arrasó su vieja casa. El anciano lo encontró en medio de una noche lluviosa. Le dio techo y alimento, le enseñó a distinguir las hierbas, a escuchar el murmullo del río y, sobre todo, a creer que todos los ríos conocen el camino hacia el mar, como el corazón humano conoce el camino hacia la bondad. Miguel creció entre las tardes de recolección de plantas y las palabras suaves de su maestro: escucha, Miguel. Las plantas también tienen alma. Cuando pongas tu mano sobre una hoja, pide perdón por arrancarla para salvar a otro. Miguel asentía, ingenuo pero reverente. En sus ojos, don Hilario era la luz más amable que Dios había dejado en la tierra. Pero el pueblo de Valverde ya no era tan apacible como antes. La población crecía, el mercado prosperaba, y la gente empezó a burlarse de cosas anticuadas como la fe o la humildad. Los jóvenes, liderados por Arturo, hijo del dueño de la taberna, solían reírse del anciano cada vez que pasaba por el mercado. Ahí va el curandero de Dios. ¿Acaso el Señor te dijo que recogieras malas hierbas para hacer milagros? Las carcajadas estallaban, afiladas como cuchillos. Miguel muchas veces quiso enfrentarlos, pero Hilario solo le ponía una mano en el hombro y sonreía con dulzura. No saben lo que dicen, hijo. Cuando la gente pierde la fe, se ríe de aquello que alguna vez los salvó. Por entonces Miguel aún era impulsivo. Odiaba aquella paciencia, aquella sumisión. ¿Por qué no les responde, maestro? ¿Por qué soporta todo eso? Hilario miraba hacia el río, con la vista lejana. Cristo también fue objeto de burlas, Miguel. Pero no respondió con ira, sino con amor. Sin embargo, incluso ese amor fue puesto a prueba. Una mañana en el mercado, cuando Hilario llevó un manojo de hierbas para cambiar por un poco de arroz, Arturo y los otros jóvenes no solo se burlaron de él, lo echaron a gritos, arrojándole ramas secas mientras gritaban: «Lárgate, viejo loco». No queremos tus medicinas de Dios. Hilario no dijo una palabra. Bajó la cabeza, las manos temblorosas, y se alejó lentamente. Miguel lo vio todo, ardiendo de rabia. Pero cuando volvió a buscar a su maestro, solo encontró sobre la pequeña mesa de madera un papel con letras temblorosas: Dios ve todo, y Él nos enseñará. Nadie supo a dónde fue. La choza junto al río quedó abandonada, solo quedaba el olor de las hierbas secas y un viejo rosario. Miguel caminó días enteros a lo largo del río,
gritando su nombre entre el viento, pero solo el agua le respondía. Se sintió abandonado, como un niño perdido lejos del regazo de su madre. Después de aquello, Valverde se hundió en fiestas y risas burlonas. Decían, Miguel, el tonto, pasó años con ese viejo loco y no aprendió nada. Él callaba. Cada tarde volvía a la orilla del río, miraba el agua oscurecida y creía oír la voz de su maestro susurrando, no guardes rencor. Cuando el hombre pierde a Dios en su corazón, el río también pierde su claridad. Y un día, aquellas palabras se hicieron realidad. Ese verano, el agua del río Valverde se volvió turbia como ceniza, con un olor penetrante a podredumbre. Los niños tenían fiebre alta, los adultos caían agotados, y de casa en casa comenzaron a oírse llantos en mitad de la noche. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. Los médicos del pueblo se desesperaban, las medicinas no surtían efecto, y Arturo, el que se había reído de la fe, yacía postrado, con la piel pálida y los labios secos y agrietados. El miedo se propagó más rápido que la enfermedad. La gente empezó a culparse unos a otros, hasta que alguien susurró, ¿será la maldición del señor Hilario? ¿Será que Dios nos está castigando? Miguel no creía en los castigos, pero sentía su corazón pesado como una piedra. Una noche, entre el aullido del viento, se arrodilló junto al agua turbia, apretando el viejo rosario que su maestro le había dejado. Maestro, si aún puede oírme, dígame qué debo hacer. Tengo miedo. Temo que todo el pueblo muera. El viento se levantó. El agua tembló. Y en el murmullo del río, Miguel creyó escuchar una voz familiar, suave como un suspiro, ve al manantial antiguo. Allí te estaré esperando. A la mañana siguiente, Miguel partió del pueblo, llevando solo una pequeña bolsa de tela, un bastón y una fe frágil como un hilo. Caminó sin descanso, atravesando los bosques donde su maestro solía llevarlo a recoger hierbas, subiendo la colina donde él decía, allí el viento trae el aroma de la vida. Sus pies sangraban, su garganta estaba seca, pero siguió adelante. Porque en su corazón solo quedaba una certeza, si existía una esperanza, encontraría al maestro. 3 días después, cuando el sol se escondía tras las montañas violetas, Miguel vio una pequeña llama junto al arroyo. Allí estaba el señor Hilario, delgado, con la barba y el cabello completamente blancos. Parecía parte del bosque, del agua, del viento. Miguel rompió a llorar y cayó de rodillas. Maestro, el pueblo está muriendo. El río ha cambiado de color, los enfermos no se curan. Por favor, sálvelos. El anciano lo miró, con ojos bondadosos pero llenos de tristeza profunda. Ya te lo dije, Miguel. Dios lo ve todo. Solo espera que la gente se incline y pida con humildad. Pero bien, te ayudaré, porque la misericordia de Dios es tan inmensa como este río. Le entregó una bolsita de hierbas, con un aroma áspero y fresco. Hiérvelas en el agua del manantial y mézclalas con ceniza de sauce. Pero recuerda, Miguel, solo salva a quienes oren con humildad ante Dios. Los soberbios nunca sanarán, porque su enfermedad está en el corazón, no en el cuerpo. Miguel tomó la mano del anciano, y una lágrima cayó sobre la tierra. Lo entiendo, maestro. Volveré para salvarlos. Hilario sonrió, y la luz del fuego iluminó su rostro como un resplandor. Ve, hijo mío. El agua solo será pura cuando el hombre se incline ante ella. Miguel partió al amanecer, con la pequeña bolsa de hierbas en la mano. La neblina cubría la tierra,
Diminutas gotas se posaban en su cabello y en su ropa, pero él no sentía frío. En su interior ardía el calor de las palabras del Maestro, como una llama que aún vivía bajo las cenizas. Con cada paso, oraba en silencio, no solo por su pueblo, sino por su propio corazón. Un corazón que había sido orgulloso, que había dudado, sin entender qué era la verdadera fe. Cuando regresó a Valverde, encontró su pueblo querido, pero irreconocible. Las calles antes llenas de risas estaban vacías. Las puertas cerradas, el aire denso con el humo del incienso. Junto al pozo, algunos se sentaban abatidos, con la mirada perdida. El olor a medicinas, a sudor y enfermedad se mezclaba en un aliento pesado. Miguel permaneció inmóvil. El Valverde que amaba era ahora un alma exhausta. Fue directo a la plaza, donde los enfermos yacían tendidos. La viuda María, que antes se había burlado de Hilario, sostenía a su hija pequeña agonizando. La niña apenas respiraba, con los ojos cerrados. Miguel se arrodilló, abrió la bolsa de hierbas. Preparó el remedio tal como su maestro le había indicado. Lo mezcló con la ceniza del sauce y se lo ofreció a María. Ella lo miró con desesperación. ¿Estás seguro? Nadie cree ya en los remedios de ese viejo. Miguel no respondió. Solo dijo suavemente, no es su remedio. Es la gracia de Dios. Pero primero, rece. La mujer guardó silencio un largo momento, luego tomó la mano de su hija y murmuró entre lágrimas, perdónanos, Señor, por nuestro orgullo. Sálvala, te lo ruego. Miguel dio el brebaje a la niña. Un suave aroma a hierbas llenó el aire. Unas horas después, la pequeña abrió los ojos, sus labios recuperaron el color. El llanto de María resonó, ya no de desesperación, sino de agradecimiento tembloroso. La noticia se propagó como el viento. La gente acudió a la casa de Miguel, pidiendo medicina, pidiendo salvación. Y él repetía siempre las palabras del Maestro, solo quienes oren sinceramente a Dios serán salvados. Arrodíllense, pidan perdón por las ofensas, por el orgullo. Al principio, nadie se atrevía. Algunos tenían miedo, otros sentían vergüenza. Pero cuando la muerte se acercó, las personas recordaron de pronto que la vida es frágil y que la fe no puede ser reemplazada por el oro ni la plata. Poco a poco, uno a uno, grupo por grupo, inclinaron la cabeza. Lloraron, rezaron, recordaron al anciano que caminaba descalzo por el mercado, que era rechazado y aún así sonreía. Miguel repartía medicinas, sin descansar día ni noche. El aroma de las hierbas se esparció por todo el pueblo, mezclándose con el humo del incienso y los rezos. Y una mañana ocurrió el milagro, el agua del río Valverde comenzó a cambiar de color. De turbia pasó a ser clara como el jade. Reflejando la luz del amanecer, los niños corrieron hacia el río gritando de alegría, mientras los adultos se arrodillaban, tocando con manos temblorosas el agua fresca, como si tocaran la misma bondad de Dios. Arturo, aquel que había encabezado al grupo de jóvenes burlones, ya no era más que una sombra delgada. Se acercó a Miguel y cayó de rodillas. Yo estaba equivocado. Me reí de su fe. Por favor, sálvame. Miguel lo miró, con el corazón encogido. Recordó aquel rostro orgulloso y brillante de otros tiempos, ahora cubierto de lágrimas y arrepentimiento. Dijo suavemente, Dios perdona a quien se arrepiente de verdad. Bebe, y reza con todo tu corazón. Arturo sollozó, levantó el cuenco tembloroso y bebió. Cuando la luz del amanecer lo tocó,
sus ojos brillaron como si hubieran sido lavados. Al día siguiente, nadie volvió a morir. La risa resonó de nuevo en Valverde, pero era la risa de quienes comprendieron el valor de las lágrimas. La gente levantó un pequeño altar junto al río y encendió velas de gratitud. Miguel quiso ir a buscar a su maestro para contarle la noticia, pero algo en su corazón lo hizo dudar. Una tarde, cuando el río reflejaba el rojo del atardecer, vio una silueta a lo lejos. Hilario estaba sentado, sereno, con su túnica de lino moviéndose suavemente al viento. Miguel corrió hacia él. «Maestro, el pueblo se ha salvado. Han comprendido, han rezado». Hilario sonrió, con los ojos llenos de paz. «Ya lo sabía, Miguel. Dios siempre ha estado con ellos, solo habían olvidado mirar hacia arriba». Miguel cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. «Maestro, todo fue gracias a usted. Sin usted, habrían muerto». Pero el anciano negó con la cabeza. «No, hijo mío. Yo no he salvado a nadie. Dios salva. El agua es pura solo cuando la gente se inclina». Una brisa sopló y una hoja cayó sobre la superficie del arroyo. Hilario levantó la vista al cielo y dijo, con voz apenas audible: «Ha llegado mi hora, Miguel. Todo lo que debía enseñarte, ya está dicho. Deja que el río te enseñe el resto». Miguel tomó la mano de su maestro, temblando: «No estoy preparado». «No te vayas». El anciano solo sonrió, con los ojos brillando como la luna llena. «La fe es un camino que cada uno debe recorrer solo, Miguel. Pero no temas, Dios está en la gota de agua que sostienes. Guárdala con humildad, porque el agua humilde nunca muere». Dicho esto, cerró lentamente los ojos. Una brisa suave pasó, y cuando Miguel los abrió, solo quedaba el rosario en su mano. El anciano se había ido, ligero como la niebla que se disuelve en el aire. Miguel permaneció largo rato junto al arroyo. Sentía que el río murmuraba, como si la voz de su maestro se mezclara con el sonido del agua. Se arrodilló, besó la tierra y susurró: «Ya lo entiendo, maestro. Ya lo entiendo». Desde entonces, Miguel se convirtió en el sanador del pueblo de Valverde. Pero nunca se llamó a sí mismo maestro. Solo decía: «Yo solo escucho el susurro del agua». Enseñaba a los niños a recoger hierbas, a rezar, a dar gracias por cada comida, por cada gota de lluvia. Los aldeanos, en memoria de don Hilario, construyeron un pozo junto al río, justo donde él solía pescar. Era un pozo pequeño, con una inscripción alrededor del borde: «El agua humilde nunca muere». Cada mañana, cuando el primer rayo de sol caía sobre el pozo, decían que el agua brillaba como si escondiera una sonrisa. Los ancianos afirmaban: «Es Hilario mirándonos». Los niños sacaban agua riendo y corrían dejando tras de sí el eco de su alegría y destellos de luz. Y Miguel, cada tarde, seguía caminando a lo largo del río, mirando el fluir del agua y murmurando su vieja oración: «Concédenos, Señor, inclinar nuestras cabezas ante ti, como el río se inclina ante el mar». El río Valverde siguió fluyendo. Estación tras estación, año tras año, nadie volvió a mencionar la peste, pero todos recordaban las últimas palabras del anciano curandero: «El agua es pura solo cuando la gente se inclina». Y así, el agua de Valverde siguió siendo transparente, no solo a los ojos, sino también en el corazón de su gente, porque, en verdad, el agua humilde nunca muere. Gracias a todos por dedicar su tiempo a escuchar y acompañar esta historia. No olviden suscribirse, dejar un comentario y compartir este vídeo con los demás. Les deseo paz y felicidad.